campo. Ujú. Este estudio mide un poco cómo paga la gente, ¿no? Es un estudio que se hace en establecimientos comerciales, a diferencia de otras encuestas. No se le pregunta a la gente cómo paga, si paga en dólares, si paga en Ujú. efectivo. Nosotros no, esa parte no la hacemos. Lo que nosotros hacemos a través de un software y de una tableta Ujú. que instalamos en los establecimientos con los que estamos trabajando, y allí en una semana se procesan los pagos. Y se procesa si el pago se hace en bolívares, Ujú. si se hace híbrido bolívar-dólar, y obviamente se contabiliza un pago en dólares si es solo dólar o si la mayoría del pago es en dólares, y lo Ok, mismo en bolívares, si es solo bolívares o si la mayoría del entiendo. pago es en bolívares. Entonces, un poco procesamos efectivamente pagos en establecimientos. Ujú. Es importante hacer la aclaratoria que esto excluye, por ejemplo, pagos entre privados, lo que podamos hacer tú y Claro, yo, claro. pagos que puedan hacer las empresas, Ujú. pagos a sus proveedores. Esto no está incluido, esto es estrictamente comercial. Es el Ujú. último eslabón de la cadena, que es el comercio, el retail, con el consumidor. Eso es un poco lo que nosotros estamos midiendo. En esta oportunidad, lo hicimos en marzo, Ujú. procesamos o analizamos, para ser exacto, 28.396 transacciones. Esto es un incremento, Román, de 15% con respecto al estudio anterior. Cada vez tratamos de ser más robustos. Ujú. Se registraron en 354 establecimientos, que es un poco la muestra a nivel nacional. Son 10 áreas metropolitanas. Esto también es otro tema importante aclarar. Es un estudio que se hace en campo. Perdón, en zonas urbanas, Ujú. ¿no? En zonas urbanas. El campo es zonas urbanas, lo que quise decir. Se estudiaron 7 categorías, ya las voy a mencionar. Se evaluaron 6 signos monetarios, que fue un poco lo que se recogió, y principalmente 5 medios de pago, ¿no? Eso es un poco como los datos generales del estudio, ¿no? Creo que ahí hubo un error, no son 354, sino 454, ¿no? 454. 454 Perfecto, establecimientos. perfecto. Exactamente, ese es el dato. ¿Con qué estamos pagando? ¿Y con qué moneda quiero decir y de qué forma? ¿Con qué método de pago para comenzar? Bueno, para comenzar te diría un poco el número general, que es Ujú. un poco, bueno, cuánto de los pagos se pagan en divisas. No voy a Ujú. usar la palabra dólar porque incluye Claro, euro, claro, peso. claro. En divisas, en este estudio de marzo, el número general fue 58.2%. Es decir, el pago en divisas es el 58.2%. Es importante destacar, Román, que es la primera vez de los 8 estudios que hemos hecho que desciende el porcentaje de pagos en divisa. El pago en divisa venía creciendo, digamos, hasta octubre del año pasado, que se ubicaba más o menos en 54.6%. Ujú. Y fíjate que de octubre a marzo tuvimos una caída de 54.6 a 58.2, o sea, 6 puntos porcentuales de reducción en los pagos en divisas, y es por primera vez tenemos pagos por debajo de 60%, por lo menos desde febrero 2020, ¿no? Entonces hay un cambio importante de tendencia, que la proporción de pagos en divisa se redujo, ¿no? Esto cambia Está funcionando la estrategia del Ejecutivo. pareciera, Sí, exactamente. sí. Entonces fíjate Ok. ahora tu pregunta un poco cómo estamos pagando. Cuando lo vemos por tipo por monedas, y Ujú. aquí sí entramos moneda, dólares, los pagos en dólares, Ujú. solo dólares, son el 44.7%. En bolívares, 41.8. Fíjate cómo se acerca bastante la Sí, proporción sí. dólar-bolívar, ¿no? Ujú. 44.7 dólares, 41.8 bolívares. Pesos colombianos tiene 8.5% del total. Esto es importante destacarlo, que el número es relevante, porque en el occidente y en ciudades que nosotros medimos como Maracaibo, San Ujú. Cristóbal y Mérida, se está haciendo un uso importante de pesos colombianos. En el caso de San Cristóbal es muy alto la proporción, más del 80%, y hemos notado que en Mérida esa proporción también viene Ujú. aumentando en forma importante. En Mérida, cuando nosotros empezamos arrancando este estudio, la proporción de pagos en pesos no llegaba al 20%, en Ujú. este momento está más cerca del 40%, es decir, que viene subiendo bastante el tema del peso en la ciudad de Mérida, y en Maracaibo
también viene subiendo. Por eso ese 8.5. En realidad ese 8.5 lo aportan, en el caso de nuestra muestra, esas tres ciudades. Claro. Viene principalmente de ahí, pero efectivamente se usa muchísimo. No lo imaginé que estuviera por encima del euro, por Claro, ejemplo. el euro Claro. está en 3.5 consistentemente, se mantiene allí. Yo siempre he pensado que es que la gente entiende que como muchos comercios cobran la tasa euro-dólar 1 a 1 cuando tú vas a pagar, Claro. y la gente creo que sabe que eso no les favorece, Claro. y por eso a lo mejor prefiere o cambiar los euros por otra vía o guardarlos y Como no último lo recurso, ¿no? exactamente, Sí. no lo utiliza como medio de pago, Claro. ¿no? 3.5%, siempre coloco el dato anecdótico que la ciudad de Maracay, no sé por qué razón, es la que tiene el mayor uso de euros. Siempre lo ha tenido. O sea, pareciera que hay una concentración de pagos en euros que es un poco interesante. Luego están, otros medios, 0.7 y cripto, aplicaciones cripto. Nosotros desde el estudio pasado las separamos para ver un poco. Sigue siendo muy bajito, estamos hablando de 0.9%, no llega ni a 1%, pero ya está allí, empieza a aparecer, ¿no? El tema de las aplicaciones cripto. Y en cripto, Bitcoin. Sí, claro, ahí lo que medimos un poco Petro, si es un aplicativo, exactamente. No, aquí no veo el detalle cómo fue, pero sigue siendo pequeño. Pero fíjate que prácticamente 86, casi 87% de los pagos en Venezuela se concentran en el esquema bimonetario, dólar-bolívar, y en proporciones muy parecidas en esta oportunidad. Y eso es lo que te digo, un poco el avance de motivar un poco el uso del bolívar, porque, vuelvo y repito, 44.7 son pagos en dólares y 41.8 son pagos en bolívares. ¿Y cómo pago? Es decir, cuando es en dólares, pago con tarjeta internacional, pago con efectivo, pago con transferencias. Cuando pago en bolívares, ¿cómo lo hago? ¿En efectivo? Ok. ¿Cómo? Fíjate, cuando hablando en divisas, efectivamente, divisas, el efectivo sigue siendo el rey. Estamos hablando que 68% de los pagos en divisas son en efectivo. Eso te habla también del impacto que representa el impuesto a las grandes transacciones financieras, por ejemplo, ¿no? Porque el grueso de los pagos son con efectivo. Luego están los aplicativos como Cele u otros. Nosotros los englobamos a todo. Está en 19.9%. Hay que destacar que con respecto a los dos últimos estudios hay una caída consistente en el uso del Cele. El Cele y esos medios estaba alrededor del 30, viene cediendo. Yo creo que tiene que ver un poco probablemente, primero que tener un CELE, por lo menos un CELE jurídico no es tan barato para los negocios, y segundo que con los CELEs personales, pues tú sabes que como se hace un uso indebido de estos instrumentos para convertirlo en medios de pago, cierran la cuenta o te lo bloquean. Entonces ha habido una caída importante del CELE, el efectivo vuelve a ganar relevancia, se ubica casi en el 70%. Tarjetas estrictamente internacionales, aquí no se incluye tarjetas, digamos, Venezuela, 7.8, billeteras que son como wallets y estas cosas, 3%, y por transferencia 1.2, la verdad que está muy, muy bajo, y sobre todo se ve en cosas que tienen pagos altos. Hemos notado que hay una correlación entre pagos con transferencia, que la proporción es mayor para comprar electrodomésticos, por ejemplo. Que la gente hace como una transferencia, pero en realidad se usa muy poco. Nuevamente, aquí quien domina en términos de pagos en dólares, fíjate que entre efectivo y Cele estamos hablando de un poco más del 80% de los pagos. Entonces hay concentraciones mucho en medio de pago. En el caso de los bolívares, obviamente el uso más entendido es el débito, punto, es el pago en débito, pero también viene ganando mucha importancia el pago móvil, ¿no? Aquí no tengo un poco el detalle, después en otro programa te lo puedo dar, pero un poco lo que recuerdo del pago en bolívares es que el tema del punto es dominante, más del 60%, pero luego viene ganando muchísimo espacio todo lo que tiene que ver con el pago móvil. Claro, ¿no? Nuestro Cele. Nuestro Cele endógeno. Exacto. Ahora, ¿y qué compramos? A Trubel Oliveros nos acompaña en nuestra agenda económica. ¿Qué mencionabas ahora electrodoméstico? ¿Por qué? Comida, servicios. Ya te lo voy a decir, eso lo tenemos porque una de las cosas que nos permite este estudio es poder tener el ticket promedio
de las diferentes transacciones. Además, Después claro. te digo poder dar las proporciones, pero fíjate, en el caso de electrodomésticos, voy a primero señalar cuáles son las 7 categorías que nosotros estamos midiendo, ¿no? Para que los que nos oyen entiendan o lo tengan claro. El primero es electrodoméstico, electrónicos. Electrónico es principalmente cosas como celulares. Claro. Electrodoméstico es principalmente línea blanca, repuestos de vehículos, porque es un rubro súper importante en Venezuela, ropa, calzado, servicios médicos, esta categoría es nueva, la incorporamos en este estudio, lo separamos. Servicios médicos es principalmente todo lo que tiene que ver con exámenes, laboratorio, claro, consulta. Alimentos, compras de alimentos y cuidado personal, ¿no? Cuidado personal que tiene que ver con, bueno, compras de limpieza personal. Entonces, fíjate, en electrodoméstico, en este estudio, el ticket promedio fue $219. O sea, la compra promedio del electrodoméstico, ¿no? En electrónico también hay una mejora importante porque la compra promedio fue $148. Esto estaba en el estudio pasado en torno a 110, 148, es decir, ha mejorado. Aquí también un dato anecdótico, la compra más repetida en esta categoría es un celular. Y bueno, pareciera que un celular, digamos, el más básico en términos de un smartphone o de un teléfono inteligente, está por el orden de este precio, ¿no? Luego tienes en repuesto, el pago promedio es $61. En el caso de ropa calzado, $43. En el caso de servicios médicos, un examen, una consulta, $40. Recordemos que esto está supeditado a áreas metropolitanas, ¿no? También para que entendamos un poco el contexto. Y en el caso de alimentos, que es muy relevante, la compra promedio que está pasando por el punto, no necesariamente la compra del hogar, sino que la que está pasando por el punto, es $36. Y esto es relevante, yo siempre se lo digo a mis clientes, mire, la gente va y paga en promedio $36 en lo que va comprando. Piense usted bien cuál es su precio de su producto, porque tú puedes tener a lo mejor categorías donde a lo mejor algo te cuesta $15, $16. Bueno, imagínate lo que eso representa en términos de compra promedio. Entonces es muy importante en esta circunstancia el precio final y sobre todo en una categoría tan importante como alimentos. Y luego en cuidado personal es $24. ¿Qué estamos notando? Que sí hay una mejora en el ticket promedio. Viene creciendo con respecto pues al estudio anterior. Cuando ponderamos todo, es decir, tú sacas todos estos cálculos, los ponderas por tamaño, porque obviamente el número de transacciones en alimentos, que además es más del 60% de todas las transacciones, hay que decirlo, ponderas por ese peso, te está dando un ticket promedio general de $42, ¿no? Con esta información, que seguramente tengo algunas otras preguntas y probablemente hay alguna otra lámina más, pero con esta información, si está siendo escuchado ahora por el ministro de Economía y Finanzas, por el Ejecutivo, ¿qué harían con toda esta información? ¿Qué cambios harían en nuestra economía? ¿O estamos conformes con lo que... No, yo creo... Poniéndose en los zapatos del Ejecutivo, Yo creo que poniéndome en el zapato del Ejecutivo, Román, creo que va muy en línea con su estrategia, ¿no? En realidad, la estrategia del Ejecutivo, una de los elementos de su estrategia económica, es darle nuevamente relevancia al uso del bolívar. En este estudio se nota, pues, que el bolívar ha ganado espacio, es innegable. Al final, la data te está hablando. Hay un uso mayor del bolívar con respecto a octubre, por supuesto. Hay que destacar que esto se hizo a finales de marzo, estaba entrando en vigencia el IGTF, todavía la gente estaba, digamos, un tanto nerviosa con el tema, algunos comercios incluso restringieron el pago en dólares, todo esto probablemente influyó en el estudio, por eso hay que esperar un poco el de octubre, esto lo hacemos nosotros semestralmente porque nos gustaría hacerlo mensual, pero en realidad es un esfuerzo logístico y de recursos que es importante, no es un estudio, digamos, que sea barato, porque implica el tema de las tabletas, tener equipos en 10 ciudades del país, es decir, hay una logística importante, pero esperamos ver un poco el estudio en octubre, a ver si esta tendencia se mantiene. Apenas tenemos un dato, pero efectivamente, con respecto a octubre pasado, estamos viendo más uso del bolívar, y fíjate que hay una parte conexa a este estudio, y con eso, para contestar tu pregunta, que es una encuesta que nosotros hacemos para medir o calcular el tamaño del efectivo en dólares que está circulando en Venezuela. Solo efectivo, no estamos incluyendo lo que hay por fuera, lo que tú tienes en una cuenta en el exterior, las personas que tienen ese privilegio. Fíjate que para marzo ese trabajo nos da
un circulante de efectivo interno de $2.896. Eso sube desde octubre, que el monto fue 2.593. Es decir, subió prácticamente 300 millones el circulante de efectivo entre octubre y marzo. Pero cuando tú comparas eso con la masa de bolívares, todos los bolívares que hay en Venezuela, no solo efectivo, todos los bolívares, los economistas llamamos a eso M2, para marzo esa masa de bolívares se ubica en 1.291. Y fíjate cómo en octubre estaba en 731. Okay. Si tú ves, bueno, la gente no lo ve, pero Román sí. Si tú ves el gráfico, fíjate cómo hay una mejora en la proporción de efectivo. Claro. O sea, tú lo ves claramente. Entonces, yo creo que al final lo que el gobierno está buscando, y por eso quería hacer este comentario con tu pregunta, es que estas dos líneas, la proporción de efectivo en dólares y los bolívares, estén más o menos equiparadas. O sea, hay un proceso de volver a remonetizar la economía. Claro. Eso tiene implicaciones importantes porque nuevamente ponen alerta negocios, consumidores en el uso del bolívar, pues tiene que estar pendiente de la tasa de inflación, tiene que estar pendiente de la devaluación, o sea, y lo otro que es importante es que esto también es estrictamente transaccional, Román, lo que estamos viendo. Sí. El dólar sigue dominando como medio de ahorro. O sea, al final usted puede pagar con dólares, que es lo que nosotros estamos midiendo, pero a la hora de ahorrar, a la hora de guardar la plata, ahí la moneda que domina, y no solo ahorita, desde hace mucho tiempo, es el dólar, y sobre todo en las empresas, todo el proceso de costo, todo el proceso de fijación de precios se fija en dólares. Entonces ahí hay también, más allá de lo transaccional, donde el bolívar ha ganado espacio, el dólar sigue dominando en términos de toda la estructura económica del país. Me llama la atención de ese gráfico, Asdrúbal, que es cierto, viene mejorando la masa de bolívares en circulación en Venezuela, pero no en detrimento del dólar. El dólar ha aumentado. Bueno, entonces, eso es un punto cuando importante. hay más dólares en circulación y hay más bolívares en circulación, ¿puede esta ser una de esas señales que, de nuevo, no hablan de una mejora? No es que el país cambió, no es que el país mejoró, pero sí esto es una prueba de que hay algo más que se está moviendo. Porque no es que suben los bolívares en detrimento de los dólares, sí, suben ambos. Obviamente, claro, aquí también hay un efecto, Román, yo te diría que más de dinámica económica. Piensa que el gobierno tiene desde febrero de 2019 vendiendo dólares en efectivo a la banca y a sus clientes. Entonces también eso es una presión al circulante. Porque claro, el gobierno vende todas las semanas dólares en efectivo y creo que eso está impactando este número. Pero efectivamente, si es un elemento, yo creo que otro punto que también explica esta recomposición del bolívar que viene subiendo es la estabilidad cambiaria. Cuando tú tienes un dólar que no, un tipo de cambio, o el dólar, como lo llama la gente popularmente, que no sube, tú al final te relajas un poco. Entonces tú dices, bueno, tengo bolívares en cuenta, la verdad que el dólar está estable, yo no voy a salir corriendo a comprar eso, lo voy a guardar para pagar algunos servicios, para ir al mercado. Entonces te relajas un poco. Incluso ya hay negocios que dan créditos hasta en bolívares, cosa que a mí me parece arriesgada, pero está ocurriendo en menor medida, pero ocurre. Entonces, ¿por qué? La estabilidad cambiaria te pone, como dicen los coaches, en tu zona de confort. Estás en zona de confort. No sabemos hasta cuándo eso puede durar. Yo pensaría que con el tema petrolero favorable, vientos favorables a la entrada de divisas, el gobierno la puede mantener, pero hay que estar atento. La estabilidad cambiaria contribuye mucho a ese proceso de nuevamente darle peso al bolívar, ¿no? Ahora, lo que sí no, y está claro, lo que sí no analiza el estudio, aunque lo hemos conversado y bueno, puede uno sugerir algunas ideas, el estudio no aclara de dónde vienen los dólares que circulan, ni el estado de los billetes en circulación, claro está, tampoco. Ni en cuánto están recibiendo los comercios y los particulares el dólar. Porque no necesariamente es a la tasa del BCB o a la tasa del paralelo. Totalmente. Todas esas preguntas están allí, pero sí te diría con respecto al último punto, porque, y eso también en algún momento lo hablaremos en una próxima oportunidad, nosotros desde diciembre del año pasado estamos haciendo nuestra medición de precios estrictamente en dólares. Como tú sabes, nosotros hacemos medición de precios para calcular inflación semanal y mensual, pero lo hemos hecho siempre en bolívares. A partir de diciembre lo estamos recogiendo en dólares. Aquí no recogemos precios en bolívares. En el anaquel el precio tiene que estar fijado totalmente en dólares. ¿Por qué te comento esto? Por ahora es un proyecto piloto porque estamos viendo cómo evoluciona la muestra para hacerla pública a nuestros clientes y en general, pero lo que sí destaca es que mucho de la diferencia que existe en términos de ese precio en dólar
tiene que ver con ese factor que tú mencionas de los diferenciales de la tasa de cambio, porque hay una disparidad, efectivamente. Hay comercios que utilizan, sobre todo los más formales y los más grandes, que utilizan tasa BCB, otros utilizan tasa de mercado paralelo y otros utilizan una tasa, bueno, que va en función de sus expectativas. Pero esas diferenciales de tasa a lo largo de la cadena impactan el precio en dólares. Porque imagínate que tú comiences con el primer punto, el que produce, utiliza tasa BCB. Luego el intermediario o el que distribuye utiliza tasa paralela. Y luego el comercio utiliza la tasa de él o BCB otra vez. Bueno, aquí tú tienes entonces una distorsión que se refleja en los precios y específicamente o con más fuerza en los precios de divisas. Entonces, los economistas llamamos a eso fricciones transaccionales, hay problemas de expectativa y eso contribuye efectivamente a esa disparidad de precios que estamos viendo en el mercado. Este estudio, Asdrúbal, va a estar colgado en la página de Ecoanalítica. Sí, nosotros siempre es un estudio que difundimos, es parte del acuerdo que tenemos con, digamos, los organismos internacionales que nos dan financiamiento. Vuelvo y repito, es un estudio que es costoso. Sí, siempre lo distribuimos. A partir de hoy siempre le damos la primicia a la agenda. Lo hicimos ayer con nuestros clientes en el foro. El estudio terminó a finales de marzo, tardamos como una semana en procesarlo, pero demoramos su publicación por el foro nuestro de perspectiva, que por temas de Semana Santa y Carnaval se atrasó un poco y ya a partir de hoy lo estamos presentando y sí es público. Un último comentario, apartándonos del tema, este estudio, qué interesante siempre, pero un comentario tuyo sobre la visita de esta comisión de alto nivel de la OIT a Venezuela, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que todas esas iniciativas que fomenten un poco la cooperación, gobierno, sector privado, trabajadores, es válido, Román. Ahora, bueno, como todo, uno a veces se ha vuelto muy escéptico estos años en Venezuela y, bueno, como dice la palabra santa, la fe con obras, ¿no? Hay que ver un poco cómo esas buenas intenciones se materializan, pero yo sí creo que al final es clave esos elementos de cooperación, sector público, sector privado y trabajadores. Te lo digo ¿por qué? Porque yo creo que un elemento que es fundamental para, bueno, seguir trabajando en el progreso de Venezuela tiene que ver con el tema laboral. O sea, yo creo que nuestra ley del trabajo, por ejemplo, es una ley del trabajo que no es válida o se ha quedado desfasada con las necesidades del mundo de hoy, en una economía donde buena parte de los pagos a los trabajadores del sector privado se hacen dólares, en una economía donde ya el teletrabajo o el trabajo híbrido es un factor importante, en una economía donde existe también todos estos trabajadores independientes que tienen que definirle todo un rol. Entonces, hay unos cambios en la dinámica económica que deberían ser abordados en una ley del trabajo que debería reformarse y ahí es súper importante que los tres actores relevantes, sector privado, sector público, que es el principal empleador, y trabajadores estén presentes en esa discusión. Claro que sí. Asdrúbal, para cerrar, te iba a decir que escogieras entre Maroon 5, Donna Lewis, Bruce Springsteen, Michel Bublé o The Doors, pero quiero más bien que busques cuál de estos títulos de canciones pega con lo que acabas de decir. Mira, Daylight, luz de día, Te amo siempre y para siempre, Corazón hambriento, ¿Es un día bello o Enciende mi fuego? Pero yo diría luz de día para dar un poquito de optimismo a pesar del clima y de las noticias. Maroon por 5. título. Daylight, suenan éxitos.